Jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a realizar un ejemplo sobre dinámica rotacional con los temas que hemos estado viendo. El ejemplo dice así: una polea tiene la forma de un disco sólido de masa m de la polea 1,8 kilogramos y radio r 20 centímetros. Una cuerda se enrolla a la polea y el otro extremo se une a una masa M de 0,1 kilogramos. Inciso A. Si la polea rota sin fricción y el sistema parte del reposo, calcular la aceleración de la masa M. Inciso B. Se cambia la polea ahora con fricción y la masa M cae del reposo una distancia h 1,21 metros en un tiempo t de 5,5 segundos. Encontrar el torque debido a la fricción del eje. Prácticamente sería nuestra polea, ¿sí? Circular, que en un extremo se le ata una masa. Entonces, prácticamente el movimiento viene hacia abajo. En el inciso A dice que no tiene fricción la polea. Esto quiere decir que pasa libremente esta cuerda sobre la polea y cuando se parte del reposo esta masa, pues desciende cierta altura h, esta masa. Esta masa, pues, si se dan ustedes cuenta, eh, baja o cae esa altura con cierta aceleración. También, pues, tenemos esta polea que adquiere velocidad angular. ¿Sí? De esto se trata específicamente el problema. Entonces, los datos que tenemos, que da la masa de la polea, 1,8 kilogramos, la masa de la caja o del bloque que está acá, 0,1 kilogramos, y el radio de la polea de 0,20 metros. Ahora, como se recuerdan, habíamos visto la dinámica de rotación, habíamos dicho que la sumatoria de torques con respecto a un origen va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Para la masa, si, como les había comentado, la masa va descendiendo hacia abajo. Por lo tanto, adquiere una aceleración, ¿sí? Aceleración hacia abajo. Entonces tenemos esta fórmula, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre del sistema, nos vamos a dar cuenta que tengo mi polea, tengo la masa, el bloque, si nosotros vemos acá, masa por gravedad, ese es el peso, va a ser igual a la tensión hacia arriba, y acá el de la polea pues va a tener esta cierta tensión, y en el origen pues tenemos la masa de la polea por la gravedad y una reacción, ¿sí? Tenemos una reacción. Pero como habíamos dicho que la sumatoria de torques necesitábamos una distancia hacia la fuerza, nos fijamos que estas reacciones y la masa pues actúan específicamente en el origen o en el centro de rotación, en el eje de rotación. Entonces estas no me generan torque. Lo único que me va a generar torque es precisamente esta tensión, ¿ya? Entonces, yo digo que la, los torques o sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular.
Y también habíamos dicho que el torque va a ser igual a una distancia por una fuerza. Si nos damos cuenta del eje de rotación hacia donde actúa la fuerza, es precisamente esa distancia D o el radio, ¿sí? Sale de acá, desde este punto hacia la tensión y precisamente esa distancia y esa fuerza están perpendiculares. Por lo tanto, lo puedo tomar así directo de distancia por fuerza. Si yo acá hago esta igualación, quiere decir que los torques acá son iguales, si se dan cuenta, eh, el radio por la tensión va a ser igual al momento de inercia del centro de la masa o el centro de gravedad por la aceleración angular. De esta parte estoy hablando específicamente del momento de inercia que me genera esta polea. Si ustedes ya realizaron su tarea de investigar eh, los momentos de inercia de figuras conocidas, se van a dar cuenta que el momento de inercia de un círculo o de un cilindro, que es lo mismo, precisamente está por acá, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Eso sería el momento de inercia de mi polea. Entonces, si continuamos, yo digo que el radio por la tensión va a ser igual a un medio de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado, por, habíamos dicho, la aceleración angular. Pero se recuerdan que la aceleración angular ahora lo voy a dejar en función de la aceleración tangencial. Habíamos dicho que la aceleración tangencial es radio por alfa, ¿sí? Entonces, aplicando a este ejercicio, yo despejaría alfa de esta ecuación, R pasa a dividir, y acá es donde yo voy a sustituir alfa. Ahora, alfa va a ser la aceleración tangencial, ¿sí? Aceleración tangencial partido el radio. Entonces, ya simplificando un poco más esta ecuación, si se dan cuenta acá, eh, nulo este radio, se va con un radio de acá y este otro radio se van, entonces los radios desaparecen, entonces me queda que la tensión es igual a un medio de la masa de la polea por la aceleración. ¿Sí? Eso sería la tensión, si vemos el diagrama de cuerpo libre, de la polea con respecto a la tensión. Ahí tenemos nosotros esta ecuación, la podemos llamar ecuación número 1, si lo quieren ver así. Ahora veamos el diagrama de cuerpo libre de la masa, del bloque. Tengo masa por gravedad hacia abajo, la tensión hacia arriba, y eso me está generando una aceleración, porque viene descendiendo. Eh, ya ustedes saben que para el eje de referencias, cuando un objeto viene cayendo, el lado positivo va hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo digo sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando? Pues la masa por la gravedad positivo menos la tensión que va hacia arriba es negativo, por eso está el signo negativo acá. Todo eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, pues vamos a sustituir. Si yo acá tengo la tensión, pero si me doy cuenta, esta tensión del bloque es la misma tensión que tiene la polea. Entonces yo voy a sustituir esta T en esta ecuación. Vean, ¿sí? Masa por gravedad menos T, pero T vale un medio de la masa de la polea por la aceleración, que es lo que habíamos calculado
anteriormente en mi ecuación 1. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Ok, entonces si se dan cuenta, pues ya yo acá hago un poco de álgebra, voy a despejar, voy a simplificar un poco esta ecuación y yo digo que la masa por gravedad, voy a pasar toda esta expresión del otro lado, pasa positivo, masa por aceleración va a ser igual, perdón, más un medio de la masa de la polea por la aceleración. Entonces saco de factor común la aceleración y me queda esta expresión. Lo que me interesa acá a mí es esa aceleración que tiene la masa, el bloque que va cayendo. Entonces, si se dan cuenta, yo acá despejo la aceleración, toda esta expresión pasa a dividir, ¿sí? Entonces, la aceleración me queda como masa por gravedad partido masa más un medio de la masa de la polea. Y si se dan cuenta, estos datos sí los tengo. La masa del bloque es de 0.1 kilogramo. La gravedad dividido la masa del bloque 0.1 más un medio de 1.8, que es la masa de la polea. Entonces acá, si se dan cuenta, tenemos que la aceleración del sistema es 0.98 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería mi inciso A, que el inciso A dice calcular la aceleración de la masa, ¿sí? Entonces aquí nosotros calculamos la aceleración de ese bloque que va cayendo. El inciso B dice si ahora pues la polea tiene fricción. La pregunta dice, o lo que hay que calcular es el torque debido a la fricción. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre, la misma situación. Veamos, tengo mi polea, tengo mi radio, la tensión en este punto va hacia abajo y el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Sí? La misma situación que lo habíamos visto en el inciso anterior. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora? Si se dan cuenta, la fórmula dice sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Cuando hablo de sumatoria de torques, pues yo tengo que ver todos los torques que están actuando en mi sistema. El primero, como lo vimos anteriormente, pues este torque que me genera esta tensión multiplicado por su radio. Ahora simplemente le vamos a poner menos tensión debido a la fuerza de fricción. Perdón, no es tensión, es torque debido a la fuerza de fricción. ¿Por qué menos? Porque si se dan cuenta, la fricción es algo que se opone al movimiento. Entonces, por lo tanto, le vamos a poner ese signo menos, ¿sí? Nada más. O sea, simplemente le agregamos un torque debido a la fricción y continuamos. Como habíamos calculado anteriormente, el momento de inercia de un círculo es un medio de la masa de la polea por su radio al cuadrado, como lo habíamos calculado anteriormente, por la aceleración angular. Pero aceleración angular habíamos dicho que era eh, aceleración tangencial partido R. Acá pues vemos que esta R se anula con una R de acá y yo tengo que el radio por la tensión menos el torque debido a la fricción es igual a un medio de la masa de la polea por su radio por la aceleración. ¿Sí? Entonces tengo toda esta expresión. Ahora
Pues si nos vamos al diagrama de cuerpo libre del bloque, pues tengo lo mismo, ¿sí? Si se dan cuenta, masa por gravedad hacia abajo, menos tensión hacia arriba, todo eso va a ser igual a masa por aceleración. Voy a despejar de acá, voy a despejar de acá la tensión, ¿sí? Paso del otro lado la tensión, entonces masa por gravedad viene a restar. Pero si nos damos cuenta, tengo acá el torque, que es lo que me están pidiendo. Esto es lo que me están pidiendo. Y una aceleración. Esta aceleración, pues no es la misma de la anterior, porque como anteriormente no había fricción, pues el sistema o el bloque bajaba más rápido, mientras que ahora hay fricción, pues ya cambian. Pero si se dan cuenta, en el enunciado nos dan algunos otros datos. Nos dicen que en 5.5 segundos el bloque recorre una altura de 1.21. Entonces, esta aceleración que yo necesito acá, pues la puedo calcular. ¿Sí? Vamos a las fórmulas del movimiento rectilíneo. Habíamos, se recuerdan, dice que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. eh, Esta la puedo utilizar. Entonces, pues tengo la altura y tengo el tiempo. ¿Sí? Entonces puedo calcular esta aceleración del sistema. Entonces, como dice que parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Entonces, solo me queda eh, A es igual a 2 veces h partido t al cuadrado, despejando la aceleración de esta fórmula. Entonces coloco los datos, 2 veces 1.21 partido 5.5 al cuadrado. Eso sería mi aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya con esta aceleración, pues ya yo lo voy a meter todo esta, en esta expresión. Voy a despejar de esta ecuación que habíamos calculado nosotros acá, lo voy a despejar el torque debido a la fricción. Si paso del otro lado, se va con signo positivo y toda esta expresión viene restando. Entonces, la expresión me queda como radio por tensión menos un medio de la masa de la polea por el radio por la aceleración. Todo esto va a ser igual al torque debido a la fricción. El radio habíamos dicho que es de 0.2 metros. La tensión, ahora la tensión voy a meter toda esta expresión acá, ¿sí? Toda esa expresión acá. Y tengo que la masa es de 0.1, la gravedad es de 9.81 menos la masa de 0.1 y la aceleración, que es la que habíamos calculado, que es de 0.08. Todo eso le voy a restar un medio de la masa de la polea por su radio, por su aceleración. ¿Sí? Si ven, todos estos datos sí los tengo. Entonces, operando, ¿sí? Siempre verifiquen y hagan su operación ustedes. Me da que el torque debido a la fricción es de 0.18 newton metro. ¿Sí? Esa sería el torque debido a la fricción.